Hola a todos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Fundamentos. Hoy estamos en la grata compañía de los profesores del Seminario Bíblico en Link. Pues si ustedes desean mayor información pueden darle clic al enlace que aparecerá en pantallas. Continuamos con la serie La Teología, el Estudio de Dios, y hoy estamos con la segunda entrega del tema Las Obras de Dios. De esta manera iniciamos. Acompáñenos por favor, Pastor Juan Carlos, Dios le bendiga. Hermana Cecia, Dios te bendiga. Dios bendiga al pastor Arturo Aguayo, pastor Dickinson también. Y bueno, sí, continuamos en esta parte importante sobre las obras de Dios, porque Dios a través de las obras también se ha revelado lo que Él es y cómo Él actúa en sus planes, en sus propósitos y aún en la creación también. Pastor Arturo Aguayo, Dios le bendiga, bienvenido a un programa Dios le bendiga, más. hermana Cecia, Dios le bendiga al pastor Juan Carlos, al pastor Dickinson y a toda la audiencia que en este momento se une al programa. Y es muy importante poder continuar viendo y ahora empezar a hacer pues un análisis también de lo que es la creación, el tiempo, para que el hombre pueda conocer, o nosotros como personas, como seres humanos, podamos entender la diferencia que hay en cuanto a lo que nosotros tenemos como tiempo y Dios que está fuera de ese tiempo también, ¿no? Lo que nosotros podemos creer o podemos conocer como parte de lo que es la creación y realmente todo lo que Dios ha creado. Lo que nosotros conocemos es algo limitado, pero en medio de lo limitado Dios se revela también y nos enseña para que nosotros podamos actuar de una manera correcta también. Hay mucha maravilla dentro del limitado, no queremos imaginarnos cuánta más maravilla encontraremos en lo que no podemos ver. Pastor Dickinson, bienvenido al programa. Amén. Dios le bendiga mucho a cada uno. Muchas bendiciones, Pastor Juan Carlos, Pastor Arturo Aguayo, amén, mi hermana también, y todos los que nos están viéndonos en este momento. Efectivamente, parte de la obra de Dios, aparte del plan que hemos visto, ¿no? El plan divino de Dios es también la creación, ¿no? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a estar desarrollando pues precisamente la segunda parte de las obras de Dios. En el programa anterior pudimos ver un poquito acerca de las características, cómo se iba desarrollando, cómo se iba dando, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de cómo comienza la creación y todo ello, cómo se va a ir dando. ¿Podemos dar de repente un poquito de memoria a lo que hablamos en el programa anterior, Pastor? Claro, como tú decías, haciendo un recuento, hablamos del plan de Dios, el propósito divino. Y en el programa anterior tú hiciste una pregunta importante, ¿no? Si el plan de Dios o el propósito divino es solo individual, particular o solo para los hombres, no la creación. Y entendimos que el plan de Dios engloba tanto a la creación como también a la humanidad. Por eso hoy vamos a ver sobre lo que es la creación y luego veremos también sobre lo que implica ya a la humanidad dentro del plan, pero bajo la providencia divina. Cómo actúa Dios con el hombre, pero hoy queremos hablar cómo Dios actúa en la creación, ¿no? Más que todo eso. Y quiero sacar esta alabanza importante que es muy hermosa. A mí me gusta mucho Apocalipsis 4, cuando los seres vivientes que representan precisamente la creación y los 24 ancianos, que algunos dicen que es el olivo de Dios, alaban al Señor juntamente. Pero ¿por qué lo alaban? Precisamente porque Él es el creador. Dice verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la creación reconoce a Dios como el creador. Dice, tú has creado todo. Dice, y por eso existen. Y esa palabra existen en el hebreo está en un tiempo donde Dios sí, como diciendo, existen y tú sigues controlándolo. O sea que todo está en el designio de Dios. Por eso la Biblia no trata a veces de querer mostrar la existencia de Dios contra aquellos que dicen, no, demuéstrame si Dios existe, ¿no? Correcto. Que la Biblia me muestre abiertamente que Dios existe. La Biblia no tiene ese trasfondo, más bien por el contrario. La Biblia dice que a los que no creen en Él son necios, ¿no? Dice el necio en su corazón, porque hay que ser necio pues para no creer en Dios. Entonces, pero la Biblia empieza con algo importante, trascendental. Dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, empieza afirmando. Y luego vemos ya en el capítulo 1, del verso 2 al capítulo 2, verso 3, es un panorama general de lo que es la creación. Cómo Dios crea todas las cosas en esos 6 días.
Y como Dios, ¿no? El primer día Él crea pues lo que es la luz, que algunos creen que es la energía de Dios, ¿no? Que mueve en todo el universo. Y luego vemos el segundo día que Dios crea los cielos. Porque vemos eso, los cielos de Dios. Hoy, por ejemplo, podemos nosotros con la ciencia entender pues que realmente existen los cielos. Porque ya desde que el hombre llegó a la luna, o pasó por así decirlo, y llegó a la luna, el hombre se encontró que no solamente puede ser el cielo atmosférico. Y a veces los propios, antiguamente, por ejemplo, se decía también, ¿no? Los propios cristianos dicen, ¿dónde vive Dios? Dice, tú ves el cielo, ahí encima de ese cielo, ¿no? Y era solamente el cielo atmosférico, pero la Biblia decía los cielos, hablando de eso. Entonces, en el día 2 Dios crea los cielos. El tercer día vemos que Dios crea la tierra, ¿no? El cuarto día Dios crea lo que son el ejército del cielo. El sol, la luna, las estrellas, y ahí están las galaxias, constelaciones, etc. Y el quinto día vemos a Dios creando ya lo que es los animales acuáticos y algunas plantas vegetales. Y el sexto día ya animales terrestres, más plantas, pero específicamente al hombre. Y dice la Biblia que cuando Dios vio, dice que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera, porque esta expresión es muy buena. Y a veces nosotros como creyentes no la tomamos tan fuerte, pero debe ser para nosotros pilares doctrinales, aún para hablar a cualquiera. Porque la humanidad, lamentablemente, en este tiempo en que vivimos y lo que vemos hoy, lamentablemente son cosas terribles en el mundo, ¿no? Vemos un mundo a veces lleno de maldad, de violencia, de contaminación, corrupción, egoísmo, injusticia. Y la gente cree que así fue siempre. Pero la Biblia nos muestra que no fue siempre así. Y es más, nos muestra que el propósito de Dios tampoco era eso. Dios crea un paraíso. Correcto. Dios crea un Edén. Dios crea, dice, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Porque Dios es perfecto. Entonces, Él dice que tanto fue así que, dice Dios que vio, y dice, se agradó Dios y reposó Dios ya el séptimo día. Y el reposo de Dios no es pues que Dios se cansó, porque algunos teníamos la idea de la iglesia tradicional católica que era Dios un viejito, ¿no? Jorobadito que se cansaba, ¿no? No, cuando dice que Dios reposó, en el hebreo significa que cesó de crear. Okay. Ya Dios no creó, o sea, cesó de crear porque ya todo lo había hecho bueno. Y ese reposo también implica satisfacción. De verdad que es muy maravilloso cómo vamos detallando un poquito más. Me gustaría también hablar acerca de que la creación fue rápida. Dice, rápida y salió de la nada. Ahora, esta expresión de la nada me hace recordar a muchas personas que usualmente dicen pues, que no existe Dios, sino que todo se creó de la nada y una explosión por ahí. Bueno, es que, también hay otros que dicen que la materia prima de Dios es la nada y que Él de eso hace cosas tremendas, por eso es Dios. Pero lo que sí vemos en la creación es que todo lo hizo perfecto. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis, porque si vemos que todo lo hizo Dios perfecto, entonces hay gente que a veces nos han preguntado a los años que hemos pastoreado en diferentes iglesias, me preguntaron, pastor, ¿Dios creó al diablo? Pastor, ¿Dios creó a los demonios, a los espíritus inmundos? Bueno, por la palabra vemos que no. O sea, Dios no creó un diablo. Dios creó un ángel llamado Lucero. El pecado y la maldad que hubo en él lo corrompió y se volvió luego un diablo. Y luego vemos que él engaña a un grupo de ángeles que luego se convierten en demonios y en espíritus inmundos, y como consecuencia de esa maldad pues viven atormentados. Por eso cuando los que hemos experimentado estas posesiones de demonios en personas donde hemos orado, vemos que cuando los demonios entran los atormentan. Son gente que sufre mucho. Yo he vivido mucho esto en la selva. Era prácticamente semanal, era orar por un endemoniado. Ya era una costumbre, nosotros los hermanos también, ¿no? Pastor endemoniado, y verdad, uno iba y causaba un dolor ver jóvenes, adolescentes, padres de familia, madres de familia, cómo el diablo los atormentaba, pero cómo el poder de Dios puede restaurar esas vidas. Entonces ahí vemos nosotros algo importante, que Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, que el problema sigue siendo el pecado y la rebelión a Él, porque el diablo se vuelve diablo porque se rebela contra Dios. Por eso todo aquel que se rebela contra Dios lamentablemente termina mal. Pero en la creación podemos ver que todo Dios lo hizo bueno. Y en gran medida, o sea, ni siquiera lo hizo bueno, no, lo hizo bien. O sea, lo hizo perfecto, porque todo lo que vemos es una perfección maravillosa. Por eso se hablaba, ¿no? Algunos decían del diseño inteligente, ¿no? O sea, claro, el diseño inteligente, porque lo que la ciencia está descubriendo hoy es algo extraordinario.
Yo me acuerdo mi primer curso que estudié en la Universidad de Fisiología, cuando estudiaba salud, lo que me impactó fue el cambio de alimento de la célula. Como en ese espacio intercelular hay cambio de elementos, ¿no? Entre el sodio, entre el otro. Yo digo, qué impresionante. O sea, ¿cómo? ¿Quién se puso a hacer estos detalles? Ver a las mitocondrias, que son una fábrica de energía, es como que sería la fábrica de luz. Y entonces en la célula digo, Dios mío, o sea, el microscopio ha descubierto, o sea, nosotros, si David se asombró de la creación del macrocosmos cuando veo los cielos, la luna, ¿cómo hubiese reaccionado David cuando hubiese visto un microscopio? Impactado, ¿no? Se hubiese quedado. Increíble, porque nos muestra la creación de Dios. Y nosotros, por ejemplo, hoy podemos ver en lo que es algunos estudios en ciencia que cada persona tiene una característica de su firma, ¿no? Que he visto, y de la firma y de la letra, y muchas veces se toman peritos para saber quién escribió, quién no escribió determinado documento, o si lo firmó verdaderamente esa persona. Y está dentro de la firma, está la característica de la persona, y eso de allí es como si fuera una huella digital. O sea, es muy complicado firmar por otra persona, por más bien que nos pueda salir la imitación de que una persona responsable no se dé cuenta, un perito, un especialista no se dé cuenta. Al igual, la creación tiene la firma de Dios en todo lo que ha creado. Todo, absolutamente todo. El propio cuerpo del hombre, ¿no? Cuando hablamos del ser humano, vemos pues que tiene una gestión automática. O sea, nosotros no nos preocupamos por estar pensando que debemos respirar, ¿no? Son funciones básicas que no es que nos olvidemos o no, están en automático y se mantienen así. Es más, cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Las personas tienen algún tipo de enfermedad o algo está pasando dentro de su organismo, automáticamente las defensas elevan la temperatura para eliminar al intruso, vamos a decirlo de esa manera. Y eso ayuda a que inmediatamente el cuerpo esté dispuesto y libre para poder atenderse. No sé si a ustedes les ha pasado de repente a algunas de las personas, nos sucede también de que si alguna persona se ha intoxicado, por ejemplo, con alcohol, hay muchas personas que han tomado y al día siguiente dicen, me duele mi cabeza, me duele mi cabeza. ¿Por qué esa reacción? Porque el cuerpo mismo, sin que uno lo mande, trata de eliminar esa intoxicación a través de los líquidos que tiene el cuerpo, ya sea en el cerebro, que es la mayor cantidad de líquido que existe, y entonces ese líquido lo envía para que ese alcohol sea eliminado. Entonces, ¿qué sucede? Después, como hay una falta, una deshidratación en la parte cerebral, el cerebro empieza a reclamar y empieza a decir que le duele la cabeza. Por eso los que se intoxican con alcohol al día siguiente dicen, ay, me duele la cabeza. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo es tan perfecto que en su mantenerse vivo, ¿no? Ayuda a cada órgano, a cada parte del cuerpo a que pueda estar siempre y constantemente en funcionamiento. Entonces, algo así no es la consecuencia de una explosión, no es la consecuencia de la evolución, es la consecuencia de un diseño inteligente y de un creador inteligente. La Biblia no tiene tal vez un trasfondo científico, porque eso es real también. A veces algunos dicen, no, quieren igualar la Biblia y la ciencia. Tampoco no es tan real, porque el trasfondo bíblico no es científico. Por ejemplo, no quiere la Biblia demostrar la existencia de Dios, la afirma. ¿No? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no hay más. Va de frente. Ahora bien, entonces bajo esa premisa podemos entender nosotros los creyentes lo que dice Hebreos. Hebreos hace para nosotros una exégesis tremenda. El escritor de los Hebreos dice, por la fe entendemos, ¿no? O sea, nosotros entendemos, dice que todo lo que se haya hecho, Dios lo ha hecho, ¿no? De la nada. Dios, ¿por qué lo hizo Dios? Porque solo Él puede hacer eso. Solo Dios puede hacer. Es como Jesús. Mira, viene este ciego, no, perdón, le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y te voy a demostrar. Le agarró al ciego, agarró un poco de barro, le echó un poco de líquido y lo puso ahí. O sea, como diciendo acá, te faltó eso, te lo completo. Y dice, vete a lavarte en el estanque de Siloé.
y fue al estanque de Siloé, y cuando fue, volvió viendo. O sea, Dios es el único que puede hacer esas cosas. Lógico. Uno dice, haya la explicación a eso. Hoy, científicamente, ¿qué explicación le das? O sea, ¿cómo de un barro puede volver a entrar todo ese sistema en ese ojo? ¿Cómo puede estar el globo ocular, el sistema nervioso, el cristalino, el iris y toda esta cosa maravillosa que es en la vista? Y luego, no solamente eso, es como estas cámaras que tenemos ahora nosotros, que son tremendas, que han salido de su estructura, se asemejan a lo que pasa el ojo. Por ejemplo, si te das cuenta, nosotros, por ejemplo, entramos en este lugar que está iluminado y nuestro sistema ocular se acondiciona. Y tú vas, por ejemplo, a un lugar oscuro y tú llegas así y lo ves oscuro, pero llega un momento como que el iris, el ojo, ¿no?, se acondiciona. Y luego viene la luz y ¿no? Es increíble. Entonces tú dices, esos son los que las cámaras, por ejemplo, hoy el hombre lo ha ido haciendo y lo va perfeccionando, pero Dios ya lo hizo. O sea, Dios es grande. Ahora explica qué pasó en ese ciego. Por eso Pablo, exacto, por eso le escribió a los hebreos. Mira, por ejemplo, ahorita con todo lo que han mandado el telescopio tal, el Hubble, ahora el James Webb, o sea, ni siquiera el hombre puede ni siquiera descifrar el universo, porque ahora hasta están diciendo que hay un antiuniverso. O sea, es increíble. Porque mientras van descubriendo hay muchas más cosas por descubrir. Apareciendo más cosas. Por eso es la grandeza de Dios, solamente hay que decir, ¿no?, por la fe. Y afirmar que Él es el creador maravilloso y que todo subsiste por Él y para Él. Eso es de verdad realmente maravilloso. Es tan grande toda la creación, todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no?, para que nosotros podamos gozar también de ello. Pero me gustaría también entender un poquito en este punto que habla sobre el universo es distinto de Dios y depende de Él. ¿Cómo puede ser algo tan distinto? O sea, si el universo lo creó Dios, ¿por qué es tan distinto a Él? ¿A qué se refiere exactamente? Porque ya en el universo, cuando Dios crea, como decía el pastor Dick en un momento, Él dice, ¿no?, sea la luz. Entonces está hablando de un principio ya. Pero Dios, y un principio, por eso la palabra hebrea es Bereshit. Bereshit significa principio. Okay. O sea, el inicio del tiempo en el espacio. Entonces ya ahora viene esa figura. Dios es diferente a su creación porque Él trasciende a eso. Él es eterno. Eterno, claro. Exacto, Él trasciende la creación al tiempo y al espacio. Exacto. Ok, ahora voy entendiendo un poquito más. Y en esa trascendencia, lo que sí hace Dios es sostenerla, ¿no? O sea, Él sí mantiene, sustenta a su creación. Hay que hacer siempre esa diferencia porque hay muchas doctrinas que son equivocadas. Por ejemplo, el tema del panteísmo, ¿no? El panteísmo plantea de que el universo y todo lo que existe es Dios. No, Dios crea y Él sustenta, pero Dios es soberano y todopoderoso. Entonces eso hay que entenderlo, porque si no caemos, y muchas religiones han salido del tema del panteísmo. Entonces es importante siempre mencionarlo y poder comprender la trascendencia de Dios de su creación. Si bien es cierto que la sostiene, pero Él es creador y nosotros somos creación. Entonces no hay punto de comparación entre el creador y la creación. Una vez estábamos viendo en el seminario y estamos viendo justamente la creación de Dios y cómo Dios creó a los ángeles, creó al hombre y todo lo demás. Y por ahí alguno decía, entonces el enemigo de nuestras almas, ¿no?, el diablo, se levanta contra Dios. Pero el diablo no puede levantarse contra Dios porque es inferior a Dios. Una criatura. Es una criatura de Dios. Entonces está sujeto a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. La creación está sujeta a Dios. Es un buen punto porque aprovechamos estos programas para enseñar al pueblo también. Por ejemplo, me acuerdo, yo escuchaba hace años, cuando empecé como líder de jóvenes, metí un cassette de un predicador que era escatólogo. Y él decía, ¿no?, hacía sus analogías. Y por ejemplo, él decía, ¿no?, la luz, el día, la noche, ¿no? Decía, ¿no?, decía el calor, el frío. Decía Dios, el diablo. O sea, comparaba a Dios, y a veces nosotros también tenemos ese gran error. Y por eso es que es importante estos programas, porque se aclara estos puntos. Lo que el pastor Arturo decía es muy importante, porque a veces queremos nosotros, y yo escucho a veces hasta predicadores, ¿no?,
que tal vez creo que por el desconocimiento, más que por una mala intención. Dice, ¿no? El diablo es el enemigo de Dios. Mentira, no es correcto. Le estamos poniendo al diablo en un pedestal que nadie lo ha puesto. El diablo no es nada, o sea, el diablo es una criatura. O cuando hablan también acerca de la lucha del bien y del mal, o sea, estamos poniendo al mismo nivel Claro. cuando Entonces, Dios es mayor. Entonces, no es correcto ese término. No es correcto, porque como decía el pastor Arturo, es una realidad. Dios es el creador. Mayor que todo. Entonces Él es el creador. Los ángeles, de los cuales también es el diablo, porque el diablo es un arcángel, y los demonios y todo ellos son criaturas, como nosotros también. Somos criaturas. Claro, un poco menos, nosotros los hombres un poco menor que los ángeles. En cuanto a materia, ellos tienen una materia espiritual, nosotros somos del polvo de la tierra. Claro que somos un poco menor, ¿no? Pero ahora en Cristo seremos un poquito mayor, ¿no? Porque tendremos una bendición mayor. Ahora, pero esas formas de hablar no están bien, y los predicadores debemos también mejorar, ¿no? En nuestras expresiones teológicas, porque decir el diablo es enemigo de Dios no es correcto. Porque no es ponerle un lugar. Yo estoy seguro que ni el diablo dice, ¿por qué me ponen a mí eso? Porque no es real. Porque nosotros vemos en Job que él no hace nada, sino tiene la orden de Dios. Exacto. O sea, él No reconoce a Dios como el creador, como el soberano. Dice, ¿dónde vienes? De rodear la tierra, o sea, rinde cuentas. Y todavía le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios. Ah, sí, porque tú lo bendices. Pero a ver, tócalo. Dice, te doy permiso, tócalo. Pero no quites su vida. Poner límites. Exacto. Entonces ahí vemos por qué se sujeta. Porque es menor. Porque la creación se sujeta. Él es una criatura. Entonces decir que el diablo es enemigo. No, yo creo que el diablo es más que todo enemigo de nosotros, ¿no? Porque tenemos una batalla. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino para nosotros, claro. Entonces, pero ¿por qué le ha sido condenado? Jesús todavía dijo, no, él le ha sido condenado. Pero tienta, porque es el tentador. Acuérdense que vino a tentar a Jesús. ¿Y no nos tentará a nosotros también? Sí. Entonces esa forma de decir que el diablo es enemigo de Dios no es correcto. El pueblo de Dios no debe darle mucho tribuna a algo que no es real. Más bien decir, ¿no?, que sí es enemigo, pero de nosotros. De Dios no. Algunos le pusieron que es un mal necesario, decía un teólogo, ¿no? ¿Qué es el diablo? Un mal necesario. Porque a través de eso viene, nos tienta y Dios se glorifica. O sea, decía así, ¿no? Pero es importante estos programas. Por eso se llama fundamentos, porque estamos fundamentándonos en la palabra de Dios. Y por eso a veces los hermanos a veces imitan también esas formas, claro, que no es correcta. Exacto. Esto también puede influenciar mucho en el creyente, en la vida nueva, porque al escuchar un tipo de expresión así de una prédica, es como que de ahí le tiene tanto temor que deja de lado la magnitud del Dios que tiene y lo que puede obrar en su vida, sino que es como que le da mucho mayor peso al enemigo que no lo tiene, que ahora lo estamos aclarando que es una criatura, una simple criatura. Y mira, lo que tú dijiste es muy importante. No le podemos quitar la magnitud que se merece Dios. Es el único, el gran yo soy, no hay otro. O sea, cuando le dice a Moisés, es real, yo soy el que soy, yo existo por mí mismo. Nosotros existimos por Dios. Exacto. Pero Él existe por sí mismo. Él es el autoexistente y eterno Dios, el gran yo soy. Eso es poderoso. Por eso que la palabra yo soy, que en el hebreo antiguo, que no había vocales, era el tetragramatón, la palabra Yahvé. Ese nombre es el nombre que tiene en el Antiguo Testamento más de 6,000 veces. Más de 6,000 veces. Está por encima de Elohim. El nombre Yahvé, ya que ahora se traduce en el texto masorético cuando se añade las consonantes de la palabra Adonai, Señor, entonces Yahvé, ha sido nombrado más de 6,000 veces. ¿Por qué? Porque representa lo que Dios es único. Cuando Él dice yo soy el que soy, está diciendo que Él es único, que no hay otro como Él, porque Él es el creador. Nosotros, como dice, todas las cosas fueron hechas por Él y por Él subsiste. O sea, tú vives, yo vivo. Siempre decimos, ¿no? El que da la vida es Dios. El que quita la vida, ¿no decimos que es Dios? Correcto. Pero ¿quién le quita la vida a Dios? Nadie. Por eso cuando Nietzsche, y bueno, en tantas locuras que él tenía, ¿no?, él dijo, ¿no?, Dios ha muerto. Nietzsche estaba equivocado, ¿no?, por no decir otras palabras. Porque como Dios, la muerte es parte del tiempo y el espacio. Pero Dios, como Dios,
no tiene nada que ver con el tiempo de pasión, porque Él trasciende, Él es eterno. Por eso hablar de Creador de cuando todo. Nietzsche dice Dios está muerto, es una expresión vana realmente. Porque No tiene yo sentido. entiendo de Nietzsche, porque Nietzsche pues no conocía la grandeza del amor de Dios, lo que la iglesia conoce. Porque si Nietzsche hubiese conocido a Él, nunca hubiese dicho Dios está muerto si no hubiese cantado cuán grande es Él. Hubiese visto Seguramente. que hasta el tiempo es creación de Dios. Eso, hasta el tiempo. Y San Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, todo. Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un texto, pero Pero es como que para que el creyente pueda analizar, o sea, simplemente es como que muchos creyentes escuchan, pero no se dan cuenta de la magnitud, no se dan cuenta de la realidad, no conocen a Dios. Hablan de Dios, van a un templo, asisten a una iglesia, pero no es que conocen a este Dios verdadero, o sea, tal y como es, ¿no? Tan grande y poderoso, o sea, como que desconoce muchas veces, a pesar de estar dentro de un centro, A veces ¿no? De una nosotros, iglesia. inclusive cuando salimos a evangelizar, tenemos un corito muy conocido que dice, si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendrías a Él. Es que eso es lo que la palabra del Señor transmite al cristiano. Es seguridad, confianza, sabiendo en quién estamos creyendo, que no estamos creyendo en un Dios de barro, en un Dios mediano, no, estamos creyendo en el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, en base a ese fundamento, sabiendo lo que es Dios para nosotros, entonces tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, podemos enfrentar cualquier situación sabiendo que los planes de Dios siempre van a ser perfectos, que Dios trasciende al tiempo. Entonces, si Dios trasciende al tiempo, no nos desesperamos en cuanto a la espera en Dios. Como habíamos visto también el tema cuando hablamos en algún momento sobre la paciencia, ¿no? La paciencia es esperar confiado en el Señor, es un principio que nosotros debemos de tener. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando conocemos a Dios, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida y aprendemos nosotros a creer y a confiar en su palabra. Importante de verdad que es esto, el poder conocer un poco más de Dios, ¿no? Porque nos abre mucho la mentalidad, nos ayuda a tener mucho más esperanza y confianza en Dios. Tenemos también algo muy importante, yo sé que lo hemos mencionado en programas anteriores, hemos hablado de la Trinidad, pero el universo fue creado por la Trinidad. Claro que sí, es un ejemplo vivo, ¿no? Porque se ve en la creación misma. Por ejemplo, cuando Dios dice, ¿no? Y dijo Dios, ya vemos a Dios actuando, pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y en el programa anterior hemos visto que es en Cristo que se junta todo el plan de Dios, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, y que ha sido ya diseñado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿en qué imagen de una manera intrínseca se está yendo? A Jesús, a su Hijo, que iba a ser, ¿quién cosa? El Dios visible. Por eso Jesús le dice, bajo esa premisa le dice a Felipe, si tú, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque ya eso era la prefigura. O sea, era la forma como Dios estaba mostrando, y de una manera implícita se ve en la creación. Dios, el Padre hablando, creando, el Hijo en la imagen del Adán que iba a venir a salvarnos, y el Espíritu de Dios moviéndose. Por eso que siempre el sello está ahí. claro. Ahí lo menciona. Es cierto que no habla exactamente, específicamente de la Trinidad, así no hay un nombre específico en la Biblia, pero sí menciona, y hay que ir como que entendiendo lo que se va leyendo igual, ¿no? Para poder darse Claro, cuenta. lo que pasa es que cuando estudiamos la Biblia hay doctrinas que son explícitas, nosotros le llamamos métodos, y ese es el método inductivo, cuando sacamos la información de la Biblia haciendo exégesis también. Y también hay un método deductivo, o sea, la Biblia no especifica una palabra, pero está tan claro en todo su contenido que nosotros lo entendemos. O sea, no necesitamos que digan, por ejemplo, ¿no? Para poder entender que las drogas son malas, para tomar de la Biblia el saber de que no son buenas. O sea, en cuanto a nosotros sabemos que todo vicio,
como el alcoholismo, nos puede traer problemas en nuestra vida. Entonces, eso es una forma también de que nosotros podemos estudiar la Biblia, y es también forma de cómo nosotros vamos viendo algunos ejemplos en la Biblia y los vamos asumiendo para poder nosotros también tomarlo como un desarrollo y una acción en cuanto a decisiones que tomar. Es eso importante también que nosotros podamos ver. Ok, pero ahora, sí es cierto, usted ha mencionado un método que es deductivo, pero hay muchas iglesias o por ahí sectas, tal vez, no sé si estoy hablando de la palabra adecuada, pero usan también una manera de deducir a su manera la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablan de la diosa madre, ellos sacan sus textos y ellos deducen que sí hay. Claro, bueno, es que ellos dicen, por ejemplo, utilizan el texto de Génesis cuando dice, no, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces ellos dicen, mira, ve, ahí está claro. Entonces dice, ve, varón y hembra los creó. Entonces quiere decir que ¿a qué imagen creó al varón? A la imagen de Dios. ¿Y qué imagen creó la imagen de la mujer? Ah, entonces hay una madre diosa. Porque está diciendo qué imagen, pero acuérdate que Génesis 1 es un panorama general. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice que primero Dios creó al varón. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, ¿no? Porque primero fue hecho el varón, hablando del orden de Dios, ¿no? Y luego dice la mujer a causa del varón. Y es verdad, por ejemplo, Génesis 2, cuando Dios hace al hombre, al varón, que es la imagen directa de Dios. Y en el orden de Dios está. Cuando uno lee 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice, ¿no? Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. O sea, hasta el orden, dice el diseño de Dios en cuanto al hombre. Ahora, eso se transmite en la Biblia, sí, porque vemos que cuando Dios ya a partir de Génesis 2, verso 4, ya viene una historia nueva. Bueno, cuando uno estudia el Génesis, para los que estudian un poquito, lo van a entender, porque los que estudian Génesis van a entender de los Toledot. Los Toledot son generaciones y son formas como se divide el Génesis. Entonces, los que estudian Génesis, es verdad, del capítulo 1, del verso 1 al capítulo 2, verso 3, es un relato bíblico. Del capítulo 2, verso 4 hasta el 3 es otro relato bíblico, porque habla de un evento, claro, y ya específico. El capítulo 1 es general y el capítulo 2 vemos que se especifica, porque vemos que Dios crea al varón y de qué materia lo crea, del polvo de la tierra. Correcto. Y luego le dice ya, ahora le pone en el huerto del Edén y dice, ahora lábralo y cuídalo. Y vemos que luego el hombre ¿qué hace? Cuida, efectivamente labra, cuida y comienza a hacer su trabajo, poner orden ahí y crea, y con lo primero que hace es también a los animales nombrarlos. Yo me he puesto a pensar, ¿cuántos días ha pasado? Porque son especies, o sea, hay bastante. Ponerle nombre ya, no es que ya venga a ver uno ya todo de golpe, no. No pase a tú. Tienes que observarlos ¿tú ahí todavía. No, claro, el chanchito y a tu y cerdo. Dice, y así los llamó, Ya, exacto. y ese nombre permanece. Entonces, ahora. Eso es algo que no es por decir, ya tú te llamas así, y después no sé cómo claro, lo llamé, porque ¿no? se ve ahí que es un tiempo, yo voy más que todo al tiempo. Y luego Dios ve algo en el hombre. ¿No es bueno que el hombre esté? Solo. Claro. ¿Y qué hace Dios? Le haré una ayuda idónea. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es el método de Dios? ¿No? Porque después que pone los animales, luego ve que el hombre, o sea, lo vio, quiere decir que estaba después de hacer su trabajo, en su rato libre, solo, sintió el hombre. Y Dios ve, o sea, es otro tiempo. Y ahora Dios dice, no. ¿Qué hace Dios? Le hace caer en sueño profundo. Ahora, sueño profundo. ¿Cuánto tiempo es el sueño profundo? Estamos hablando no de 8 horas, más. Porque luego vemos cómo Dios hace una cirugía tremenda, ¿no? Y saca la costilla. Pero ahí hay un mensaje implícito, ¿no? Que la mujer viene por causa del varón. Lo que Pablo entiende y le escribe a Timoteo, por eso él dice, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Porque en el orden de Dios fue el varón que se creó primero, por eso es la imagen directa de Dios. Y en el libro de Corintios, cuando estoy hablando, cité hace un momento, 1 Corintios 11:3, sobre el orden del diseño de Dios, luego Pablo dice, ahí mismo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, dice, porque el varón es la imagen de Dios y la mujer la imagen del varón. Porque ese es el orden. Esto se llama el principio de autoridad, que es el principio de Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces, ahí podemos ver que son varios días. ¿Y esto qué refleja? ¿Qué refleja esto de varios días? Que la historia de Génesis 1
es general, no es específico. Entonces cuando dice, entonces no, si es general, no se puede decir que como dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen de Génesis 1, varón y hembra, entonces hay una diosa. No tiene nada que ver. Está mal ahí su Porque método deductivo. Exacto, ahí está haciendo una mala exégesis. Correcto. Porque luego lo complementa Génesis. Hermenéutica Génesis. también. Claro, porque si sería, porque Pablo en Corintios mata eso. Porque Pablo dice, no, la imagen de la mujer es el varón. Porque de ahí fue creada. Por eso que Adán, cuando viene Eva, él se da cuenta que le operaron. Y Dios le explicó, tal vez, no te preocupes, no tengas miedo. ¿Qué me pasó? Puedes haberse levantado, ¿no? ¿Qué me pasó? De repente. Tranquilo. Ahí hizo una operación porque he creado de ti, he sacado un pedazo de tu cuerpo para traer. Ahí te la traigo. Y te la trajo. Y Adán cuando la vio, pues hasta poeta se volvió porque se enamoró. Este hueso de mi hueso, carne de mi carne, por tanto será llamada varona. Porque del varón fue tomado, ¿ves? Entonces, por eso que Pablo entiende y dice, no, la mujer es la imagen del varón. Entonces, en la imagen, porque las que creen en la madre diosa, ellos dicen que hay una imagen de una diosa mujer, porque la mujer fue creada a imagen de Dios. Realmente su mirada está centrada solo en eso y no están viendo quizás todo el panorama de repente. Todo en general, lo que dice Pablo, todo, o sea, no están entendiendo todo, ¿no? Realmente, ¿no? Solamente se han centrado quizás en esa partecita y de ahí han sacado su enseñanza. Que normalmente cuando se hace eso, y de ahí se han guiado, pues. Tienen una intención de desviar o de no ver la complementariedad de la Biblia, sino que solamente toman versículos sesgados, los sacan de aquí para poder tener una doctrina. ¿Y dónde vemos el fundamento? Bueno, sin entrar en su doctrina y en lo que ellos pueden enseñar, en que realzan más a la diosa madre que si es que fuera, ¿no?, el tema, a la diosa madre que al Dios Padre. Claro. Entonces ellos dejan a un lado. Eso solamente es como que una forma de poder darle entrada a lo que ellos quieren demostrar. Pero ahora, un ejemplo también práctico a esto es el monoteísmo judío. Cuando Dios se revela a Abraham, el padre de los judíos, y luego a la religión judía le dice, ¿no?, que hay un solo Dios, pero ese Dios para ellos era uno solo, en una imagen varonil. Entonces, cuando ellos entran en esos temas de las diosas, es una recopilación de las culturas paganas. Por eso que vemos la apostasía en los tiempos de Elías, se adoraba a Baal y a Acera. ¿Te acuerdas? 450 profetas de Baal y 400 de Acera, pero eso es cuando Israel entró en el paganismo. Y esta doctrina de querer poner diosas, más que ser algo bíblico, es paganismo puro, traído de las culturas paganas. Por eso que Dios elige a Israel como nación, y su misión de Israel, ¿qué es? Hoy, propaga el monoteísmo. Hay un solo Dios. Eso fue el trabajo. Así como para nosotros la iglesia, ¿cuál es nuestra misión? Evangelizar. Ya, para ellos era eso. Interesante, ¿eh? Pero nos lleva también a la reflexión de que tenemos que estar bien fundamentados para no poder dejar ahí llevarnos por estas corrientes que hacen su deducción por ahí de una manera errónea. Pero me gustaría detallar en cuanto hemos estado hablando de la creación del hombre, y es una de las creaciones que se dio de forma directa y especial. ¿Qué lo hacía tan especial, digamos, a otra distinta creación? ¿No? Que digamos los animales o de repente otras cosas que creó en todo eso. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es el único ser que tiene esto. O sea, no hay nadie más. Ni por eso aún Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles también están mirando lo que va a pasar con el hombre restaurado. O sea, es una expectativa que lo que va a pasar con nosotros. Esto es muy grande, los ángeles, o sea, es una cosa increíble. Me hace recordar el texto que dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Imagino que los ángeles hacen fiesta también, pues ahí. Claro, es que lo que pasa es que lo que genera el hombre, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Entonces es algo, ese tema es muy importante, y porque se nota. Por ejemplo, el hombre en la imagen de Dios, Eclesiastés el sabio dice algo tremendo. Acuérdate que Dios es eterno, ¿no? Uh-huh. Entonces, Eclesiastés dice en el capítulo 3, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. No puso la eternidad a los animales. Correcto. Pero sí en el corazón. Por eso el hombre tiene en esa imagen de Dios la capacidad de proyectarse al futuro. Por eso tú ves a un adolescente, le dice, ¿qué vas a estudiar? Se proyecta ya. Y se proyecta así, yo quiero ser doctor, yo ingeniero, no, yo quiero hacer esto. Y ya, entonces, y luego ya van pasando a los jóvenes. Tú, ¿cuándo te quieres casar? A tal edad. ¿Cuántos hijos quieres tener? Tanto. ¿Dónde quisieras vivir?
¿no? O donde que sea viajar. El hombre hace planes del futuro. ¿Sabe por qué? Porque eso está intrínsecamente, porque Dios es así. Entonces, eso es uno. Otra particularidad de la imagen de Dios es el carácter moral. El hombre es un ser moral, porque Dios es un ser moral. La moral de Dios es su santidad. Entonces eso está en nosotros y Dios lo puso. Por eso que el hombre es la única criatura que goza de una conciencia moral. ¿Por qué cree que cuando Adán y Eva pecaron se sintieron desnudos? Se escondieron. Fueron abiertos, dice su hijo. O sea, la conciencia los acusó. Tú ves, no, a los animales no sienten eso, no sienten culpa del pecado, nada. El hombre, ¿por qué sí? Porque es la única criatura creada a imagen. Por eso decían algunos, o dicen algunos, que el hombre es la corona de la creación, realmente. Porque Dios creó al hombre para que sea su representante ahí, y por eso al comienzo en Génesis dice, gobiérnala, sofúscala, lidérala. Lamentablemente el pecado hizo que el enemigo nos robe esto, pero la promesa fue firme, ¿no? Y de la simiente de la mujer vendrá uno, el cual te pisará, o sea, te quitará ese poder. Por eso Jesús, después de resucitado, Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es como que el diablo le robó a Adán esa autoridad, pero ahora Jesús viene y se trae acá, vuelve a su sitio. Yo tengo la potestad, pero ya no solamente en la tierra, sino en los cielos. Y a partir de esta porción que nos está explicando el pastor, podemos inmediatamente resaltar el tema de que las condiciones de la creación son distintas para los animales y para el ser humano. Entonces, no cabe la posibilidad de que el ser humano pueda ser una evolución de un animal. O sea, no hay forma de que eso pueda suceder, ¿no? Porque son características totalmente distintas en condiciones. La teoría de que venimos del mono, totalmente abajo. Así es, totalmente sacada. Pero ¿desde dónde comienza? Desde el punto que podemos entender las características del hombre a diferencia de las características de los animales, las características y viéndolo, ¿no? Por eso que es importante que el hombre pueda analizar la creación y pueda ver las diferencias que existen. Como decía el pastor, ¿no? El animal actúa por instinto. En cambio, el hombre utiliza la razón. Y el hombre, cuando se ve en peligro, ¿qué hace? Trata de vivir de peligro porque busca el tener siempre existencia, o sea, no terminar su vida de un momento a otro. En cambio, el animal salta y si se muere, se murió y se acabó. Y es curioso, ¿sabe qué? Que, por ejemplo, algunos que se denominan ateos, ¿no? Dicen, no, yo no creo en Dios, ¿no? Dicen, ¿no? Pero algunos son morales. Yo conocí ateos que son morales, que respetan a su esposa, que tratan de hacer el bien, que tratan de ser gente buena. Cuando tú le preguntas, ¿y de dónde viene ese sentir de lo bueno? ¿Quién te puso ese sentir de que hay que hacer lo justo, lo correcto? ¿De dónde viene en ti? De ser moral. Entonces dicen, de la conciencia. Y tú le dices, ¿y quién creó la conciencia? Y es ahí donde ellos huyen, porque dicen, no, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. Y yo he visto por la mayoría, me dijo, no, hasta aquí nomás, no quiero entrar en debate, porque saben ellos mismos en su conciencia que no pueden explicarlo. Porque si no hay un Dios, si no hay un Dios santo, justo, moral, recto, ¿de dónde apareció? O sea, ¿por qué el hombre tiene eso? ¿Por qué no lo tiene el mono? ¿Por qué no lo tienen los animales? ¿Por qué no tienen eso? Esa característica moral. ¿Por qué solo el hombre? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. O sea, de Dios. Por eso el ateo hay que ser necio, como dice el salmista, ¿no? Dice el necio en su corazón. Porque hasta aún ellos reconocen que hay un sentir del bien. Y dice, oye, ¿y si evolucionó? ¿De dónde evolucionó el bien? Ellos, porque tiene que salir de algo, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Entonces ellos dicen, ahí se queda, dicen, no, porque ahí no pueden explicar cuál es la fuente del bien. Y dicen, debe ser un Dios, dicen. Pero tú dices que no hay. Entonces, ¿por qué hay ese sentir en nosotros? ¿Por qué hemos sido creados? Ahora, la creación de Dios es algo innegable, no podemos negarla, y la existencia de Dios también, ¿no? Dios hizo todas las cosas. Ahora, también ha surgido por ahí algunas personas que han querido hablar de la evolución, pero involucrando a Dios. O sea, que Dios ha creado las materias y a partir de ahí ha comenzado a evolucionarse. Claro, esa es, ¿no? una postura, por ejemplo, de Juan Pablo II, ¿no? Pero eso es algo, ¿no?, ilógico, ¿no? Es una postura. Él, para no enfrentarse a la pseudociencia, ¿no? Él dice en una de sus encíclicas, y dice, no estamos en contra de la creación evolutiva, porque cuando se habla en el libro de Génesis
de la creación, se está hablando de que Dios toma al hombre de algo que ya era creado, la tierra. Entonces podría haber sido un mono, entonces lo hace para congraciarse, ¿no? Pero volvemos a ver, en lo que estamos nosotros analizando, podemos ver que hay una total diferencia entre la creación de los animales y la creación del ser humano. Y aquí estamos hablando, ¿no?, justamente de que Dios creó pues al hombre de forma directa, lo hizo. No que es un producto de la evolución, no. Lo que pasó etapas, porque fue directo, o sea, Dios fue así, directo. Y eso es maravilloso porque Dios es el hombre. Decía, a veces lamentablemente hemos querido ponerle el hombre en su, a veces necedad, querido ponerle a Dios, encuadrarlo en su mente. Pero Dios no puede, o sea, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, es tan grande que no se puede parametrarlo. No puede entrar a una mente finita como la de nosotros. Me gustaría avanzar un poquito más porque ya nos está ganando el tiempo y todavía nos quedan unos temitas más por mencionar. Para poner en contexto, estamos hablando las obras de Dios a toda la audiencia. Y bueno, hablemos un poquito de que todas las criaturas debían reproducirse según su especie. ¿Por qué tenía esta finalidad? Porque hay un código genético y que hoy recién el hombre lo ha demostrado y que realmente es lo que destruye la evolución. Porque según la evolución, ¿no?, todo va progresivamente, evolutivamente, pero hay algo que no, la genética ha demostrado que no, porque más bien todo está ya registrado. Y eso es lo tremendo. Por eso cuando el salmista dice, ¿no?, porque en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron después hechas delante de mí, hablando del código, del mapa, del genoma humano, y que cada uno ya tiene su propio mapa, tanto en su fenotipo como en su genotipo, o sea, en la parte interna y la parte externa, o sea, el color de tus ojos, el color de tu piel, el de tu cabello, y esas actitudes que ya están diseñadas. Por eso hoy lo que más bien el hombre quiere hacer es manipular, ¿no?, genéticamente, en esa falsa idea de la eugenesia, que es una idea diabólica y que siempre ha sido practicada por gente mala, y que Hitler también lo quiso hacer, porque Hitler, con su locura ideológica política, porque era una persona muy loca, y que el problema de Hitler fue eso, porque él decía, no, la raza ariana es superior, y comenzó a buscar, ¿no?, gente así, con un perfil, ¿no?, superior en la mente de él, pero cuando comenzó a unirlos, seguía el código genético, algunos salían como ellos, otros diferentes a ellos, porque la genética así está diseñado, así está en el mapa. Entonces Dios reafirma lo que dice Génesis. La genética ha reafirmado lo que dice Génesis, que la única forma de poder reproducirse es a su especie porque hay un código genético. Y es más, el código genético comienza con toda la información, por así decirlo, y a medida que va pasando el tiempo va perdiendo información, a lo contrario de lo que la evolución pretende postular, que es poca información y de ahí va ganando información y entonces va evolucionando, dice. Todo lo contrario, entonces. Es todo lo contrario y eso hay que observarlo y ponerlo bien para que las personas también puedan entender y no se dejen engañar, ¿no? Interesante dato. Eso sí es como que no le había prestado mucha atención, pero es muy cierto lo que dice, ¿no? Es como que lo evolutivo va de la nada y va recién teniendo toda la información, pero mientras que nosotros vemos todo lo contrario, y creo que todo el mundo se da cuenta y dice, no, pero tal especie se está extinguiendo, ¿no? Está muriendo tal especie, como que cuidémoslos. Entonces, como que un poco contradictorio a lo que nos van mostrando en cuanto a la teoría de la evolución. Entonces, por eso que también vivimos ahora menos, ¿no? Y nuestro tiempo de corto, o sea, todo va concatenado en cuanto a lo que estamos viendo. Pero esto, lo que dice el pastor, es un punto importante, lo que hoy se habla. Por ejemplo, los científicos han entendido que el hombre, más que evolucionar, se adapta. Y hoy se habla de la adaptabilidad. Por eso, ahora bien, ¿por qué decían, no? ¿Por qué vivimos menos? Porque hoy hay más contaminación. Quiera o no quiera, estos restos fósiles, ¿no?, contamina. Entonces también los productos que comemos a veces también son químicos, ¿ya? Entonces ¿qué está pasando? Que el hombre, al adaptarse a esta realidad de hoy, también hay un cambio en su cuerpo, que por eso vivimos menos, ¿no? Y a veces la gente, aparecen enfermedades nuevas, cosas nuevas, y esto, por ejemplo, la pandemia ha sido algo que ha afectado a muchos. Pero ¿qué hacían la mayoría, ¿no? Aparte de las vacunas, yo me acuerdo la primera vez cuando escuché a un intelectual americano, cuando esto estaba como diciendo al rojo vivo en el mundo entero,
y todos estaban alarmados, no sabían qué hacer. Este hombre dijo una gran verdad, es un estudio muy profundo, y lo sacó un periodista muy famoso, latino, peruano nuestro también. Hizo una entrevista muy buena, es una de las mentes prodigiosas americanas. Y él dijo, bueno, virus van a haber, pandemias ha pasado la historia, y yo sé que hay preocupación, pero hay que preocuparnos más bien por lo que realmente debemos preocuparnos, en fortalecer nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, y él comenzó a dar unos datos que hoy ha servido. Los que han podido, ¿no?, sobrellevar estas cosas han sido gente, las que han estado más sanas, mejor alimentadas. O sea, se ha visto que hay una reacción en nuestro cuerpo. Eso nos muestra a nosotros que el ser humano, más que evolucionar, es adaptable. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en un mundo post-pandémico, pero ha colapsado el universo, hay un colapso en la Tierra. Tampoco no es así. Es verdad que hay algunas dificultades, ¿no?, que afectan, pero más que todo por intervención humana. Por ejemplo, el alza del petróleo, toda esta cosa, es un problema que está pasando por la guerra que afecta a Rusia y todos estos países que también son involucrados en estas energías no renovables. Entonces, afectan, pero es la mano del hombre. Pero aún así, nosotros nos vamos adaptando. El ser humano se va adaptando. A la nueva normalidad. Exacto, a la nueva normalidad. Pero, y eso, por ejemplo, cuando primero uno de los estudios de Darwin, que lo conocieron, y que creo que lo interpretaron mal, él cuando vino a las Islas Galápagos a hacer los estudios de lo que luego ya los ateos tomaron para hablar de la evolución, era precisamente que él hablaba primero de la adaptabilidad de las especies. Yo tomaba estos pichones, ya no me acuerdo el nombre de estos pajaritos, y él decía que el cambio de pico, todo esto, eran solamente adaptabilidades, más que un proceso evolutivo. Ya luego los ateos tomaron eso para reforzar y hacer todas estas teorías que hoy han sido lamentablemente frustradas por la genética, el avance que hoy estamos viviendo en el mundo, y que ya más que hablar de evolución, se habla de una adaptabilidad del hombre. Correcto, me llama mucho la atención también el siguiente punto que habla acerca de que todo lo que el Señor creó también ya fue como que preparado como, digamos, el sistema de nosotros. No es que nosotros nacimos y estábamos incompletos, sino que Dios ya creó todo ya predispuesto. La otra explicación también es que hizo las estrellas, pero ya listas para que puedan alumbrar con toda la luz. Entonces, es tan maravillosa esta creación que Dios ya hace las cosas mucho ya preparadas, por decirlo así, para poder dar las cosas necesarias que necesitamos. Me gustaría avanzar un poquito más porque ya el tiempo nos ha ganado lastimosamente, y también hemos mencionado, nos hemos desplayado casi al inicio, de que Dios hizo las cosas bien, hizo las cosas, todo lo hizo bien en cuanto terminó la creación y pudo descansar, y habló un poquito de la satisfacción que sintió Dios. Claro, el reposo de Dios, que es eso, la satisfacción de su alma de haber hecho, de haber creado todo perfectamente. Y esto implica muchas cosas importantes, que cuando tú vemos que Dios creó, Dios, por ejemplo, no crea la muerte. Exacto. La muerte aparece por causa del pecado del hombre, pero aún así Dios dice, no importa, yo voy a continuar con mi propósito, y manda a su Hijo para vencer a la muerte y al pecado. Por eso que es en Cristo que la bendición de Dios fluye al hombre, es en Cristo todo. Por eso lo que está esperando la creación, la humanidad, los creyentes, nosotros, es la manifestación, es cuando Cristo, esto va a ser algo maravilloso. O sea, va a haber la Biblia habla en un término griego que es el aión, y que a veces se toma muy poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto bíblico, el aión representa tiempos o edades, bíblicamente. Pablo entiende esto y él habla, por ejemplo, del aión pasado, del aión presente que estamos viviendo, que es el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. Él dice, por ejemplo, escribiendo a Timoteo, le dice, ¿no? Hablando de la piedad, dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, claro, en el término de la piedad, de una vida sujeta a Dios, dice, mas la piedad para mucho aprovecha, no solo en este siglo presente, sino también en el siglo venidero. O sea, hay algo que viene que va a cambiar todo. Pero eso, ¿cuándo empieza? En Cristo. Por eso la esperanza bienaventurada del cristiano es la segunda venida de Cristo. Pero realmente no es del cristiano solamente, es de la creación también. La tierra dice, está esperando la manifestación. O sea, lo que viene es algo grande, es algo glorioso, es algo maravilloso. Y en gran manera, claro que sí. Y me gustaría, ya que nos vayamos despidiendo, de repente, pastor,
Dickinson, unas palabras para toda la audiencia y mencionar un poco acerca del fin de todo ello que ha sido la creación. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué fuimos creados? Para dar la gloria a Dios. Sí, efectivamente, ese es el fin real y el fin y el propósito de Dios realmente, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Para glorificar y exaltar a Dios, cada uno de nosotros, ¿no? Aunque en el paso del tiempo el hombre ha ido dándole la espalda a Dios por causa del pecado, han venido consecuencias, pero Dios pues ideó y vemos, ¿no?, cómo el Señor vino a través de Cristo Jesús para morir por nosotros, y a través de eso también nosotros podamos, ¿no?, ser regenerados, que nuestra vida sea cambiada y podamos volver a ese fin, darle la gloria y honra al Señor. Correcto, Pastor Arturo Aguayo, palabras para toda nuestra audiencia que ha estado al muy pendiente de este tema. Sí, creo que es un tema muy enriquecedor porque, bueno, hay grandes preguntas que se van respondiendo en cuanto a observar la creación de Dios y cómo Dios hizo todas las cosas. Por ejemplo, ¿no?, veíamos que todas las cosas fueron creadas maduras. Hay una pregunta que, si bien es cierto, es muy graciosa, ¿no?, pero la gente se la hace real. Dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sabemos que Dios creó todas las cosas ya para reproducción, entonces la gallina fue creada primero, ¿no? Entonces, ¿qué es la evolución o la creación? Queda descartado el tema de la evolución porque sabemos que fue creación. Entonces, es importante tener la Biblia para que nosotros podamos ir aprendiendo, podamos ir estudiándola y podamos también conocer a Dios, que es lo más importante, ¿no? Porque cuando conocemos a Dios, nadie nos puede engañar. Correcto. Pastor Juan Carlos, unas palabras finales de saludo para toda la audiencia. Hablar de la creación es hablar de nuestro Dios, porque Él es el creador por excelencia. Génesis lo dice, ¿no? Lo afirma: el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Apocalipsis termina precisamente alabando esa afirmación. Por eso empecé el programa hablando de Apocalipsis 4, del cántico de los 4 seres vivientes que representan la creación y de su pueblo, ¿no? 24 ancianos, y terminan diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es la misma expresión que terminaría este programa: solo Él es digno de recibir la gloria y la honra por los siglos. Correcto. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche al Seminario Bíblico Elim. Pues de esta manera nos vamos despidiendo de toda la audiencia que ha estado fielmente pues conectada con nosotros, pero recordarles de que Dios ha creado tantas cosas, como no darle las gracias y la gloria a este Dios maravilloso. Nos despedimos de su programa recordándoles, invitarlos todos los miércoles a las 8 de la noche, su programa Fundamentos. Y recuerde que donde hay fundamentos, todo crece. Que Dios los bendiga.